oyentes, mi nombre es Pedro Antonio Caviativa Díaz y junto con los compañeros Edgar Fernando Gordillo Sanabria, Juan Carlos Pinzón Páez, Mauricio Rodríguez Cruz, Jonathan Rivera Suescún, presentamos a continuación el taller número 1 del corte 1 sobre procedimientos de construcción de puentes. La importancia de tener en cuenta el proceso constructivo en un puente. Lo podemos definir en 5 pasos. Primero, las fundaciones, que son la base fundamental y que van a llevar el soporte total de la carga del puente. Estas fundaciones pueden ser superficiales o profundas. Superficiales cuando no necesitamos sino adecuar el terreno y profundas cuando debemos construir caisson o pilotes para soportar las pilas y por ende la infra y la superestructura. El segundo paso es la construcción de soportes. Los soportes, estribos o pilas, de acuerdo a la cantidad que sean, siempre deben de ir de los lados de los estribos hacia el centro. El tercer paso es la construcción del montaje y lanzamiento de la superestructura. De acuerdo a la superestructura hay distancias mayor o menor entre pilas y a menudo es posible que el concreto se nos pueda colapsar. Para esto pues están utilizando las vigas en acero o otros procedimientos constructivos como son las vigas prefabricadas que se ensamblan para formar la estructura del tablero. El cuarto paso tenemos la construcción de la losa, que ya es parte final del puente, que va soportada sobre las vigas ya debidamente instaladas en su sitio. Como les comentaba, puede ser en acero o pueden ser en vigas prefabricadas. Y el quinto paso ya tenemos la terminación del puente, es decir, ya donde va la transitabilidad para lo que fue construido el puente. Para esto, pues la mayoría de ocasiones se toman concretos flexibles o asfálticos, ya que por su característica pueden soportar una deformación, ¿sí? Y esta no se agrieta y puede soportar también una malformación del tablero, pero permanece estable para el tránsito. Además de las tecnologías que ya hacen parte de la ingeniería civil, son instrumentos y sensores que se colocan en una parte estratégica de la estructura y esto nos ayudan a controlar y saber en qué estado está el sitio y en qué momento podemos hacer un mantenimiento. Los puentes pueden tener los dos métodos de construcción, fundidos en situ o secciones prefabricadas. En situ, pues, lo más antiguo y es de baja complejidad. Y los prefabricados se pueden hacer las piezas y se pueden adelantar el proyecto, ya que se pueden ir haciendo, a medida que se hacen unas obras para la ejecución del puente, se pueden ir haciendo prefabricados varias secciones del puente en unos sitios ya de una forma más técnica y luego posteriormente llevarlas hacia el sitio de la obra. La importancia de las secciones prefabricadas pues es que podemos agilizar un poco más la fabricación del puente, mientras que los que se hacen in situ pues siempre van a tener antecesoras que nos pueden estar demorando la construcción. Tipos de sistemas constructivos. Puentes en arco. Introducción. El arco es una estructura que resiste por forma y por tanto, mientras no está acabada, no es capaz de resistirse a sí misma. De ahí la importancia que en el caso de los arcos tiene el procedimiento constructivo, cuya correcta elección está íntimamente ligada a la viabilidad del arco como solución. Hay principalmente dos formas de enfrentarse a la construcción de un arco. Una es la cimbra y la otra son las autocimbras. Las cimbras. Cuando hablamos de cimbras nos referimos a la formaleta o encofrado utilizado para poder construir el elemento, que en este caso es el puente, la cual es retirado al finalizar la construcción. Las autocimbras son elementos muy parecidos a las cimbras, pero en este caso quedan siendo parte del elemento, que en este caso es el puente. No se retiran al finalizar la construcción. Construcción por voladizos sucesivos. Cuando hablamos de construcción por voladizos sucesivos nos referimos al puente, el cual está en un pilar y se va construyendo hacia sus lados. Vemos que donde está el pilar la dimensión del tablero es de mayor dimensión y a medida que se va alargando, pues la dimensión va disminuyendo. Construcción por abatimiento de semiarcos. Primero que todo pues se construyen dos semiarcos verticalmente y luego se van abatiendo para formar un arco y después colocar el tablero del puente.
Entonces aquí podemos encontrar cómo es la construcción de los semiarcos. Después de haber construido los semiarcos, pues se van abatiendo y forman los dos arcos que van a formar la estructura del puente. Otros métodos de construcción. Entonces tenemos los métodos de traslación, que pueden ser flotantes o rodantes. Este es un ejemplo de un puente, el cual se realizó con una cimbra flotante. Este también es de una cimbra flotante de una luz de 180 metros. Y este es el ejemplo de un puente de arcos que se construyó con medios rodantes. Voladizo o dovelas sucesivas. Se caracterizan por tener un sistema constructivo de tramos parciales. Traen consigo una serie de beneficios en términos de costos, eficiencia constructiva y en términos ambientales. El primero de estos, en concreto reforzado, fue en el año 1951 en el país de Alemania. Pasando al sistema constructivo, este suele ser de gran dinámica, ya que de acuerdo a su diseño permite tener luces hasta de 250 metros entre los pilones principales. Su construcción es mediante carros de avance, los cuales son autosoportados en las dovelas anteriores. Después de la construcción de su cimentación y la elevación del pilón, se procede a construir la dovela cero. Construida la dovela cero, se inicia la construcción de las siguientes dovelas mediante los carros de avance. Aquí podemos ver el volcamiento de un puente. Esto lo generó la falta de simetría en la construcción del mismo. En la parte inferior podemos ver un puente que conserva una simetría, lo cual genera un equilibrio en la estructura y el perfecto funcionamiento y la construcción de la siguiente. El tensado de los torones es un tema supremamente importante durante la construcción de este tipo de puentes, lo cual asegura el agarre de las dovelas parciales y la construcción de las siguientes dovelas. El tipo de concreto que se emplea es de altas resistencias, hasta de 42 megapascales. Por lo regular se ve este tipo de concreto para que el concreto en su estado de endurecimiento o en su estado de fraguado logre altas resistencias a edades tempranas. Los chequeos topográficos deben de ser constantes con el fin de verificar coordenadas, niveles y evitar errores en la deflexión que causa el carro de avance por el peso. El tipo de características generales ya en puentes atirantados, como bien podemos ver aquí, hay de tipo abanico y tipo arco. Estos puentes se caracterizan por el número de pilones y por su forma. Sistemas y procesos constructivos. Podemos ver tres: cimbrado general, dovelas sucesivas o lanzamientos progresivos. En las imágenes podemos ver el sistema constructivo de cada. Para el sistema constructivo, a partir del carro de avance, podemos ver que vaciada la dovela, se tensan los tirantes a la pila principal, con la finalidad de sostener los tableros. Las diferencias entre los puentes atirantados y el puente colgante. Los puentes atirantados son puentes donde los tirantes se aseguran directamente de la pila principal, mientras que los colgantes tienen dos torones principales o dos cables, los cuales sostienen el tablero del puente a través de tirantes verticales, los cuales trabajan a tracción. ¿Pueden uniformizarse los procedimientos constructivos para cualquier puente? Desafortunadamente no, es la respuesta, porque cada puente es único y aunque su estructuración sea la misma entre uno y otro, existen variables importantes que obligan a hacer adecuaciones a los procesos constructivos previamente utilizados en puentes similares. Tenemos variaciones en el suelo, en las condiciones geográficas, varían las dimensiones, no siempre son las mismas. Otra pregunta es, ¿qué es infraestructura, subestructura y superestructura? Pues la infraestructura es todo el conjunto de pilas, columnas, intermedios, estribos. La infraestructura se tiene en los aparatos de apoyo, se consideran también como partes accesorias de los puentes, las prolongaciones de los alerones, de los estribos, los defensivos, los terraplenes y pretensiones, especialmente en casos de ríos acaudalados, así como también las alcantarillas de desfogue en las terraplenes de acceso. La subestructura comprende los apoyos, los estribos y las pilas. Son los apoyos extremos del puente que transfieren la carga desde esta al terreno y que sirven además para sostener el relleno de los accesos al puente. Pilares son los apoyos intermedios, es decir, que reciben reacciones de dos tramos del puente transmitiendo la carga al terreno. Y la superestructura constituida en términos generales por las vigas del puente, diafragmas, tablero, aceras, postes, pasamanos, capas de rodadura o durmientes, rieles, etc. El tablero está formado por la losa de concreto enmaderado o piso metálico. El mismo descansa sobre las vigas principales de forma directa o a través de largueros y viguetas transversales, siendo el elemento que soporta directamente las cargas.
Conclusiones. El proceso constructivo es el conjunto de fases sucesivas o continuas en el tiempo necesarias para materializar la construcción de un puente, tomándolo como una estructura global, y no es su objetivo la descripción detallada de cada uno de sus componentes. El proceso constructivo dependerá finalmente del constructor encargado, es decir, que este proceso variará al considerar el tipo de herramientas con que se cuentan a la hora de iniciar la construcción. Existe una gran variedad de sistemas y procesos constructivos para la construcción de puentes, donde se observan diferentes metodologías, las cuales van en función de la zona donde se pretende construir. En la actualidad es muy común ver diseños y ejecución de puentes mediante sistema de voladizos y sucesivos, como también tipo viga. Los puentes deben diseñarse para resistir diferentes combinaciones de cargas con niveles apropiados de seguridad para cada caso, que se basan en la probabilidad de ocurrencia de acciones simultáneas correspondientes a cada tipo de carga. Y la elección del tipo de sistema estructural es una de las etapas más importantes en la elaboración del proyecto de un puente. En general se deben tener presentes las condiciones naturales del lugar de emplazamiento de la obra y las diversas soluciones técnicamente factibles de acuerdo a las dimensiones del proyecto.